Alerta máxima en las cocinas de millones de hogares en Estados Unidos. Lo que el 1 de septiembre de 2025 sonaba a rumor en los pasillos de Washington terminó convirtiéndose en política dura. Un arancel del 50% a las importaciones desde Brasil, con el café en la diana. Brasil respondió con frialdad quirúrgica, cerró el grifo hacia EU y redirigió sus granos a Europa y Asia. El terremoto no se mide en un cuadro macroeconómico, sino en la lista del supermercado, en el ticket que duele y en la taza de la mañana que, de repente, sabe distinta. De un día para otro, el aroma que acompañaba el amanecer se transformó en un gasto extra difícil de justificar para jubilados, familias con ingresos fijos y millones de consumidores que ya venían apretando el cinturón. Las etiquetas cuentan la historia con números. En Walmart, Folger se movió a alzas de doble dígito. La línea Great Value llegó a rozar incrementos cercanos al 60%. En Costco, el saco de Kirkland House Blend que hace nada costaba $18 ronda ahora los 23,99. Tim Hortons subió alrededor de un 20% y MC Café superó el 10%. Son unos dólares más, dirán algunos. Pero ese solo se acumula cuando la gasolina sube, cuando la renta no perdona y cuando cada visita al supermercado parece un pequeño examen de resistencia. Para el bebedor promedio, 2 tazas al día, el recargo anual puede ir de $20 a $30. No es una cifra escandalosa en abstracto, pero ¿qué pasa cuando el presupuesto está medido al centavo? Para muchos mayores de 55 años, ese dinero es un medicamento, un servicio o 2 tanques de gasolina. ¿No se trataba de proteger lo nacional? Ese es el eslogan oficial, impulsar la producción en Hawái y Puerto Rico. El mapa productivo, sin embargo, habla otro idioma. Estados Unidos consume muchísimo más café del que puede producir. Brasil, históricamente cerca de 1/3 del café verde que entra al país, no era un proveedor cualquiera. Era la columna vertebral de las mezclas que sostienen el sabor de marcas populares. Sin ese pilar, los importadores giran la cabeza hacia Colombia o Vietnam, pero esos orígenes tampoco atraviesan su mejor año. Lluvias excesivas en unos casos, calor extremo en otros, y replantaciones que toman tiempo. El plan B existe, sí, pero no alcanza para domar la demanda del mercado más cafetero del mundo. Al choque político se suma el freno logístico. La cadena global aún no se recompone del todo. Fletes más caros, combustibles volátiles, contenedores escasos. Cada eslabón agrega centavos que se convierten en dólares cuando el producto cruza la puerta del hogar. Brasil, además, arrastra su propia tormenta, sequías prolongadas seguidas de heladas que arrasaron cafetales jóvenes, obligando a replantar miles de hectáreas. Y la biología no entiende de decretos. Un cafeto tarda años en producir al ritmo esperado. Con menos oferta y más fricción, el precio internacional ya venía caliente incluso antes del arancel. La medida fue la chispa que cayó sobre paja seca. Quien más sufre no siempre es la gran corporación con contratos blindados, sino el pequeño tostador y la cafetería independiente, especialmente en comunidades medianas y pueblos. Más de la mitad de estos negocios dependían del arábica brasileño por su perfil suave y equilibrado, ideal para paladares de mediana edad acostumbrados a cierta dulzura. Hoy, para sobrevivir, muchos sustituyen parte del grano con robusta asiático o reformulan recetas. El resultado no se mide solo en centavos, se nota en la boca. La taza se vuelve más áspera, el retrogusto cambia, y la visita diaria pasa a ser visita ocasional. En el mostrador, los dueños recortan horarios, simplifican menús o, en el peor de los casos, cuelgan el cartel de cerrado. Lo que empezó como política comercial termina como silencio en una mesa que antes estaba ocupada. La psicología del consumo completa el cuadro. El café no es un lujo suntuario. Es identidad, compañía, ritual. Renunciar a la marca de siempre o bajar al instantáneo no es una decisión técnica. Es un duelo pequeño que toca memoria y costumbre. Y es, también, un cálculo frío. En hogares con presupuesto al límite, una subida del 13% en una marca y del 60% en otra no es una estadística, es un dilema. ¿Se mantiene el mismo sabor o se cede para pagar la luz? El bus escolar o la cita médica. En redes sociales, el descontento hierve.
fotos de recibos de antes y de ahora, sospechas sobre etiquetas que ya no exhiben 100% colombiano como antes, discusiones sobre si el paladar se sugestionó o si, objetivamente, el blend cambió. Cuando el consumidor empieza a dudar del sello y del sabor, la fidelidad se erosiona primero en la mente y luego en el carrito. Para los defensores del proteccionismo, estas medidas ordenan la casa. Para los del libre comercio, repiten un error caro. La memoria reciente ofrece paralelos: acero, aluminio, madera blanda. La promesa suele ser la misma: proteger empleos, y el efecto colateral, también, un encarecimiento que recorre la cadena productiva y termina sobre la mesa del ciudadano común. En el café, además, la aritmética es especialmente ingrata. Aunque Hawái y Puerto Rico cultiven granos de excelente calidad, sus volúmenes son pequeños y sus costos altos. Pretender que esa oferta cubra la sed colosal del mercado estadounidense es, por ahora, más consigna que realidad. El resultado es un doble golpe. Por un lado, el impuesto que encarece la importación. Por el otro, el encarecimiento natural de una cadena global con menos producto y más obstáculos. La geopolítica añade una lección en tiempo real. Brasil ya no actúa como proveedor cautivo. Diversifica compradores, fortalece vínculos con la Unión Europea y Asia, y envía un mensaje claro: ningún mercado dictará en solitario las reglas. ¿La consecuencia para Estados Unidos? Aun si mañana se levantara el arancel, no está garantizado recuperar el mismo acceso preferente. En un mundo más multipolar, las represalias y los reacomodos llegan rápido, los inventarios se reajustan casi en tiempo real y las cadenas de valor se redibujan sin pedir permiso. Mientras tanto, dentro del país, la discusión se convierte en munición política. En el Congreso, cada salto de precio alimenta discursos. En las sedes de las grandes empresas, los equipos de compras reescriben planes de abastecimiento y cobertura. Pero el pulso real ocurre lejos de ahí, en millones de cocinas donde la calculadora del celular se abre antes de servir la primera taza. En ciudades pequeñas, el golpe se amplifica. El café de la cafetería local, ese que también era conversación, periódico y saludo, sube de precio o baja de calidad. No es una encuesta la que cambia hábitos, es la decepción repetida en la tasa. Cuando el consumidor siente que paga más por menos, ajusta sin preguntar. Reduce consumo, cambia de marca, abandona el grano molido por el instantáneo. La pregunta incómoda queda flotando: ¿vale la pena pagar más por una bebida esencial cuando la estructura productiva nacional no puede, todavía, cubrir la demanda? La narrativa de la independencia suena noble, pero tropieza con la matemática del mercado. Menos oferta, más precio. Tropieza también con el tiempo biológico. Desde que se planta hasta que se cosecha, un cafeto tarda, y el calendario no se negocia. Mientras tanto, millones reescriben la rutina. De 5 tazas a 2, de la marca de siempre a una más barata, del filtro a la cucharada instantánea. Cada pequeño ajuste, multiplicado por hogares y por meses, redefine silenciosamente la cultura cafetera. Y aunque una orden ejecutiva pueda imponerse en segundos, lo que rompe en confianza, sabor y relaciones comerciales tarda mucho más en recomponerse. Incluso si mañana se moderaran los aranceles, el daño ya habría dejado cicatrices. Proveedores reacomodados, consumidores desconfiados y negocios locales debilitados. La cultura cafetera estadounidense, amplia, diversa y profundamente cotidiana, entra en una curva de inflexión. La política decidió meterse en la taza. Y cuando la política se mete en la taza, no solo sube el precio, cambia el sabor de las mañanas. La verdadera duda es temporal y social. ¿Cuánto tiempo se aceptará ese nuevo sabor antes de exigir un viraje? La respuesta ya no se cocina en un despacho de Washington, sino en la presión acumulada de millones de tickets, en las conversaciones de barrio y en la decisión íntima de cada hogar frente a la cafetera. El golpe del café no se explica solo por las cifras de un decreto. Se vive en la piel de quienes han hecho de esta bebida un punto fijo de sus días. Y es ahí donde la medida de Trump muestra su verdadero alcance, no en gráficos de balanza comercial, sino en las emociones, los hábitos y las rutinas interrumpidas. Las cafeterías pequeñas, que durante años fueron refugio de comunidades locales, son quizá el escenario más frágil.
Sin contratos de largo plazo ni respaldo corporativo, compran en el mercado spot, pagando al precio del día. Hoy ese precio es casi prohibitivo. Muchos han optado por reemplazar arábica brasileño por robusta asiático, un cambio que altera de inmediato el sabor y decepciona a clientes que, hasta hace poco, eran leales. El resultado: caída en ventas, reducción de horarios, en casos extremos, cierres definitivos. Para familias que habían invertido todo en ese negocio, la crisis no es una estadística, es una ruina. Las redes sociales se han convertido en termómetro del malestar. En Reddit, usuarios comparten fotos de recibos antes y después. $12 en mayo, 18 en agosto, 24 en septiembre. En Facebook, grupos de adultos mayores se quejan de que las etiquetas ya no llevan el sello de 100% colombiano y sospechan que las mezclas han cambiado. Para algunos es paranoia. Para otros, un golpe a la confianza. Lo cierto es que esa percepción erosiona la fidelidad, y cuando se rompe la confianza en la etiqueta, cuesta mucho recuperarla. Lo más irónico es que esta tormenta no se debe solo al arancel. Brasil ya enfrentaba un cóctel letal: sequías prolongadas, heladas devastadoras y la necesidad de replantar millones de cafetos jóvenes. Ese proceso lleva años. La producción brasileña, aún sin el choque con Washington, ya estaba reducida. El arancel solo encendió la chispa en un mercado que venía inflamable. Para colmo, la logística global continúa tensionada. Fletes caros, combustibles volátiles, cadenas de suministro aún cicatrizando de la pandemia. Todo esto se suma al golpe final que recibe el consumidor. Los paralelos históricos son inevitables. En 1975, una helada en Brasil duplicó los precios mundiales del café en un año, y tomó casi 4 para estabilizarlos. Hoy la crisis es más compleja. Ya no es solo el clima, sino la mezcla de política comercial, logística, producción y represalias. Incluso si aparecieran nuevos proveedores, Etiopía, Uganda, Vietnam, ninguno puede suplir de inmediato la magnitud del café brasileño ni replicar con precisión el perfil de sabor que domina el paladar estadounidense. Los consumidores se enfrentan, en palabras simples, a una pérdida de identidad. El café de cada mañana ya no sabe como antes. Y aquí aparece la contradicción más clara. Estados Unidos produce café en Hawái y Puerto Rico, granos de altísima calidad, sí, pero en volúmenes pequeños y con costos elevados. Pretender que esos cultivos puedan sustituir la avalancha que venía de Brasil es poco más que un gesto político. El consumidor lo percibe rápido, paga más por menos y, en ocasiones, con menor calidad. ¿Quién gana entonces? Ni los agricultores locales, cuyo mercado sigue siendo marginal, ni las cadenas minoristas, que ven caer la fidelidad. La factura la paga el ciudadano común, tasa tras tasa, recibo tras recibo. El descontento se ha vuelto combustible político. En el Congreso, senadores de estados cafeteros de consumo masivo, como Nueva York o California, presionan para revisar la medida. En campañas locales, candidatos aprovechan cada salto de precio para acusar a la Casa Blanca de castigar al pueblo en nombre de nacionalismo económico. Y en tertulias radiales, la pregunta se repite: ¿vale la pena sacrificar el café de cada día para ganar una batalla simbólica en el tablero internacional? Lo cierto es que el tablero internacional también se mueve. Brasil no ha quedado inmóvil. Al contrario, aprovechó la coyuntura para diversificar. Más café hacia la Unión Europea, más hacia Japón y Asia. El mensaje es claro: ningún mercado nos dominará. Con esa decisión, Brasil no solo castiga a EU, sino que se blinda contra futuras presiones. Aun si mañana se levantara el arancel, no hay garantía de que Washington recupere el acceso preferente que disfrutó por décadas. El mapa comercial del café se está reconfigurando a la velocidad de la política. La paradoja golpea en casa. Mientras se habla de independencia económica, los precios se disparan. Y mientras se promete proteger al productor local, la producción interna no tiene escala suficiente para sustituir el vacío. El resultado es un sacrificio que pocos entienden y que muchos resienten. La medida, en vez de consolidar estabilidad, ha sembrado incertidumbre en cocinas y cafeterías. Lo que antes era rutina, el aroma, el sorbo, la charla matinal, se convierte en cálculo. ¿Cuántas tazas puedo pagar hoy? Los pequeños negocios son los más golpeados, pero no los únicos. Grandes cadenas como Starbucks también sienten el impacto.
Aunque tienen contratos a largo plazo y acceso a múltiples orígenes, su volumen de ventas hace que cualquier variación porcentual en el costo se convierta en millones de dólares. En la práctica, han tenido que ajustar precios y reformular algunas mezclas. El consumidor lo nota, la bebida sabe distinta, cuesta más y genera la sensación de que la marca ya no cumple la promesa de siempre. Para los jubilados, el golpe tiene un matiz emocional. Después de décadas en que el café fue compañía fiel, descubrir que el sabor cambió o que la taza cuesta demasiado es un recordatorio amargo de que la política puede irrumpir incluso en lo más íntimo de la rutina. En entrevistas recogidas por medios locales, algunos confiesan que han pasado al café instantáneo o han reducido su consumo de 5 a 2 tazas. Nunca pensé que tendría que elegir entre mi café y mis medicinas, dijo un veterano en Ohio. Esa frase sintetiza el trasfondo humano de la crisis. No es economía abstracta, es vida diaria. El caso del café expone un patrón que podría repetirse con otros productos básicos. Hoy es el grano brasileño, mañana podrían ser frutas, granos, carne. Cada vez que la política comercial se utiliza como herramienta de presión, el riesgo es el mismo. Los socios responden, la oferta se reduce y el consumidor paga. La historia del acero, el aluminio o la madera blanda ya dejó lecciones. El proteccionismo encarece la cadena entera y termina castigando al ciudadano que supuestamente debía ser protegido. En comunidades rurales, el café de la cafetería local era más que una bebida. Era un ritual colectivo, un espacio de conversación. Hoy esos espacios se ven erosionados. Algunos dueños optan por reducir menús, otros por cerrar temprano para ahorrar costos de energía. Lo que se pierde no es solo café, sino tejido social. Y ese daño, a diferencia del precio de un saco, no se mide en dólares, sino en relaciones que se desgastan. En foros académicos y económicos, el debate es intenso. ¿Se justifica este sacrificio en nombre de la independencia? ¿O estamos frente a un error de cálculo que debilita la confianza en la política comercial de Yuyo? Para algunos, esta es la tormenta perfecta. Política proteccionista, cambio climático, crisis logística y un mercado global limitado. Para otros, es simplemente un ensayo fallido que dejará cicatrices en la cultura cafetera. Lo que está claro es que la medida ya cambió la vida de millones. Y cada día que pasa sin una solución, la crisis se enraiza más. Incluso si mañana se encontraran nuevos proveedores, la sustitución no sería inmediata ni perfecta. El paladar estadounidense está adaptado a perfiles de sabor específicos, y los cambios se sienten. No se trata de llenar tazas, sino de preservar identidades. Por eso, la pregunta que se repite en la prensa y en la calle es directa. ¿Hasta cuándo soportarán los consumidores este doble impuesto? 1. Visible, en forma de arancel. Otro, invisible, en forma de costos climáticos y logísticos. Cada mañana, al servir el café, la política comercial se convierte en un acto tangible. Y la presión social, aunque silenciosa, empieza a crecer. Tal vez la próxima batalla no se libre en la Casa Blanca ni en el Congreso, sino en la opinión pública, cuando millones de voces cansadas decidan que no están dispuestas a pagar más por menos. La crisis del café se ha transformado en un espejo incómodo de cómo una decisión en la Casa Blanca puede recorrer miles de kilómetros y terminar alterando algo tan íntimo como el desayuno en millones de hogares. Lo que comenzó como un anuncio político se ha convertido en un golpe emocional, económico y cultural. La pregunta ya no es solo si el precio subirá, sino cuánto tiempo puede soportar la sociedad este costo antes de rebelarse. En los barrios populares de ciudades como Houston o Filadelfia, las familias cuentan cada dólar. Allí, el café no es un lujo, es la forma de empezar la jornada laboral o de resistir turnos dobles. Cuando el precio sube un 30, 40 o 60%, no hay mucho margen de maniobra. Los consumidores se ven obligados a pasar a marcas más baratas, a reducir consumo o a aceptar un café de peor calidad. El cambio no es neutro, rompe rutinas, afecta estados de ánimo y genera un sentimiento de impotencia frente a un sistema que parece jugar en contra. En supermercados, la estrategia de inventarios mínimos, tan rentable en tiempos de estabilidad, ahora es un boomerang. Las grandes cadenas se ven forzadas a reabastecer a precios más altos y trasladan de inmediato esa diferencia al cliente. No hay colchón, no hay amortiguador. El impacto es inmediato y visible en cada ticket.
La ironía es que el mismo modelo de eficiencia que durante años permitió precios bajos ahora se convierte en un multiplicador de crisis. Las cafeterías locales viven su propio calvario. Con márgenes estrechos y clientela fiel, se enfrentan a un dilema: subir precios y arriesgarse a perder clientes, o mantenerlos y asumir pérdidas. Ninguna opción garantiza supervivencia. Dueños de cafeterías en estados del Medio Oeste confiesan que han tenido que reducir personal o incluso cerrar durante algunos días para ahorrar costos. Lo que desaparece no es solo un negocio, sino un punto de encuentro social. El café de la mañana era también conversación, noticias, comunidad. Hoy, todo eso se tambalea. A nivel internacional, Brasil juega sus cartas con frialdad. Lejos de retroceder, aprovecha la coyuntura para demostrar que su café puede encontrar mercados sin depender de Estados Unidos. Europa, Japón y Asia reciben más cargamentos, fortaleciendo la posición de Brasil como proveedor global y enviando un mensaje inequívoco: nadie nos chantajeará con aranceles. Este movimiento cambia la geografía del comercio y deja a Estados Unidos en una posición incómoda. Aun si se levantara el arancel mañana, la confianza ya está rota y el acceso privilegiado al café brasileño podría no regresar. El trasfondo climático vuelve el escenario aún más oscuro. Sequías prolongadas, heladas extremas y olas de calor han golpeado no solo a Brasil, sino también a Colombia y Vietnam, los otros grandes jugadores del mercado. Reponer la producción perdida tomará años. El resultado es un mercado global restringido, donde cada grano cuenta y donde los precios internacionales seguirán altos incluso sin el arancel. Para el consumidor estadounidense, la tormenta es doble: paga más por la política y más por la escasez. El impacto psicológico de esta crisis es profundo, a menudo subestimado. Para millones de personas, el café no es simplemente cafeína, es rutina, es memoria, es identidad. El aroma que marca el inicio del día, el sorbo compartido con un amigo, la taza que acompaña un silencio. Verlo encarecido o transformado en algo distinto es una pérdida emocional. Algunos psicólogos sociales hablan ya de estrés de consumo, la sensación de que la vida cotidiana se vuelve menos predecible, más frágil, cuando productos esenciales cambian de precio y sabor de la noche a la mañana. Los políticos, mientras tanto, se reparten culpas y discursos. Desde la Casa Blanca se insiste en que el objetivo es proteger al productor nacional. En la oposición, se acusa al gobierno de castigar al consumidor común para ganar puntos ideológicos. En los medios, analistas recuerdan que guerras arancelarias anteriores, como las del acero y el aluminio, terminaron en costos más altos y beneficios mínimos. El café, dicen, será recordado como otro episodio de la misma serie: proteccionismo que castiga más de lo que protege. En las redes, la indignación se vuelve viral. Videos de consumidores que comparan precios, que muestran estantes vacíos o que prueban mezclas nuevas con evidente disgusto circulan por TikTok y YouTube. El café, que era un símbolo de rutina y normalidad, se convierte en símbolo de crisis y desconexión entre las élites políticas y la vida diaria. Cada taza amarga se vuelve una queja, cada recibo inflado un argumento político. El efecto cultural es quizás el más duradero. La cultura cafetera estadounidense, construida en torno a la idea de abundancia y accesibilidad, entra en crisis. Familias que bebían 4 o 5 tazas reducen a 2 o 3. Consumidores que preferían grano molido pasan al instantáneo. Cafeterías que ofrecían variedad reducen menús. Estos ajustes, multiplicados por millones, reescriben silenciosamente una tradición que parecía intocable. No es solo café, es la vida cotidiana transformada por una decisión política. La economía doméstica refleja ese cambio. En hogares donde cada gasto cuenta, el café compite ahora con medicinas, combustible y servicios básicos. Lo que antes era un gasto menor se convierte en una decisión difícil. El sacrificio no se mide solo en dólares, sino en renuncias emocionales. ¿Vale la pena seguir pagando más por la marca de siempre o es momento de ceder? Esa duda, repetida millones de veces, erosiona la confianza en el sistema y en quienes lo gobiernan. A nivel empresarial, la medida obliga a rediseñar estrategias. Grandes tostadores buscan diversificar orígenes,
pero la oferta es limitada y los costos altos. Algunos experimentan con mezclas nuevas, otros con promociones para suavizar el golpe. Sin embargo, el consumidor no es ingenuo, nota el cambio en sabor y calidad. Y cuando el paladar se siente traicionado, la lealtad desaparece. En este punto, el daño no se mide solo en ventas, sino en confianza. Los defensores de la medida insisten en que se trata de un sacrificio necesario para lograr independencia económica. Pero la evidencia muestra lo contrario. La producción nacional, concentrada en Hawái y Puerto Rico, no tiene la escala para sustituir el vacío. Sus costos son elevados y sus volúmenes, pequeños. Pretender que esa oferta pueda alimentar la demanda masiva del mercado estadounidense es una ilusión política. El resultado es un sistema más caro, más frágil y más dependiente de factores externos. Lo más preocupante es que este episodio anticipa lo que podría ocurrir con otros productos básicos. Si el café, con todo su peso cultural y económico, puede ser usado como ficha en una guerra comercial, ¿qué pasará con el trigo, el maíz o la carne? La política comercial se convierte en un arma que golpea directamente al ciudadano común. Y cada golpe erosiona un poco más la confianza en que el sistema económico puede garantizar estabilidad. En última instancia, lo que está en juego es la relación entre gobierno y ciudadano. Cuando la política se mete en la taza, el precio no es solo económico, es simbólico. El ciudadano siente que le arrebatan algo íntimo, cotidiano, esencial. Esa sensación, multiplicada por millones, puede convertirse en fuerza política. Porque ningún discurso puede borrar la amargura de un café que ya no sabe igual y que cuesta demasiado. El verdadero desenlace de esta crisis no se decidirá en oficinas gubernamentales, sino en la paciencia, o la falta de ella, de quienes cada mañana encienden la cafetera. La historia del café en Estados Unidos siempre fue la de un producto abundante, accesible y casi incuestionable. La taza matinal estaba ahí, sin importar la situación económica o el vaivén político. Hoy, ese símbolo de estabilidad se convierte en el recordatorio más amargo de que ninguna rutina es intocable cuando las decisiones de un gobierno deciden convertir un grano en arma de negociación. El impacto en zonas rurales es especialmente crudo. Allí, el café de la cafetería local no es solo bebida, es un ritual comunitario. Es donde se comentan las noticias, se comparten anécdotas y se mantiene vivo el tejido social. Con el alza de precios, muchas de esas cafeterías deben reducir horarios, simplificar menús o cerrar definitivamente. Los clientes, decepcionados por la baja calidad de las nuevas mezclas, se alejan. El círculo vicioso es claro: menos clientes, menos ingresos, menos empleo. Y lo que desaparece no es únicamente un negocio, sino un espacio de encuentro que daba sentido a la vida de pueblo. Las estadísticas nacionales hablan de porcentajes, pero la realidad local se mide en conversaciones truncadas, en sillas vacías, en cafés servidos con resignación. Una generación que creció confiando en que siempre habría una taza disponible ahora debe adaptarse a la escasez o a precios imposibles. Lo que antes era rutina, ahora es lujo. Y lo que antes unía, hoy divide. Quienes todavía pueden pagar el café de siempre y quienes tuvieron que resignarse al instantáneo barato. A nivel global, la firmeza de Brasil marca un punto de quiebre. Al diversificar sus mercados y dejar claro que no se dejará presionar por Washington, ha enviado un mensaje potente. El mundo ya no gira en torno a un solo cliente. Incluso si mañana se levantaran los aranceles, Estados Unidos no recuperará automáticamente su posición privilegiada. La confianza rota no se recompone con un decreto. Brasil aprendió la lección. Depender de un único mercado es un riesgo, y ahora apuesta a un comercio más equilibrado con Europa, Asia y otras regiones. Ese cambio refleja una transformación más amplia. Vivimos en un mundo cada vez más multipolar, donde los países tienen más opciones y menos miedo a desafiar a EU. Las represalias comerciales se sienten con rapidez y golpean directamente en el bolsillo del ciudadano común. Para quienes creían que el proteccionismo traería seguridad, el café demuestra lo contrario. Trae incertidumbre, inflación y malestar social. Los consumidores, mientras tanto, hacen sus propios cálculos. Muchos han reducido el consumo de café de 4 o 5 tazas a 2 o 3. Otros han migrado al instantáneo,
rompiendo con hábitos de décadas. Algunos simplemente han dejado de comprar café en cafeterías y lo preparan en casa para ahorrar. Y aunque desde afuera parezcan ajustes menores, en realidad son fracturas culturales. El café no es solo cafeína, es la excusa para la charla, el acompañante de la lectura matinal, el símbolo de calma antes del caos del día. Cada taza perdida es también un pedazo de identidad que se desdibuja. Los analistas advierten que esta crisis no será breve. Aun si se encontraran nuevos proveedores, el ajuste tardará años. El café brasileño tiene características únicas que no son fáciles de replicar. Los cultivos en Etiopía o Uganda ofrecen granos de calidad, pero no la escala necesaria. Vietnam produce robusta en grandes volúmenes, pero su sabor es distinto. Adaptar el paladar estadounidense llevará tiempo, y mientras tanto, los precios seguirán altos. El recuerdo de la helada de 1975 vuelve a la memoria. Los precios se duplicaron y tardaron casi 4 años en estabilizarse. Hoy el escenario es más complejo, porque no se trata de un solo desastre natural, sino de una combinación de factores: cambio climático, logística frágil y política comercial agresiva. La pregunta central es si realmente vale la pena. ¿De qué sirve pagar más por un producto esencial cuando la producción nacional no puede suplir la demanda? ¿Es victoria renunciar al café de siempre para sostener un discurso político que no se traduce en beneficios tangibles? La historia reciente con el acero, el aluminio o la madera blanda ofrece un patrón claro. Las guerras arancelarias rara vez terminan en ventaja para el ciudadano común. Lo que queda son precios más altos, mercados más volátiles y desconfianza generalizada. Lo más peligroso es la normalización del sacrificio. Si el café puede convertirse en moneda de cambio político, ¿qué impedirá que mañana sea el trigo, el maíz, el arroz o la carne? Cada producto básico convertido en campo de batalla significa menos estabilidad para millones de hogares. La política comercial, usada como arma, no solo afecta balances macroeconómicos, afecta vidas concretas, rutinas sencillas, identidades colectivas. La resistencia social empieza a gestarse. No en manifestaciones masivas, sino en conversaciones de barrio, en quejas compartidas en redes sociales, en el resentimiento que crece con cada ticket de supermercado. Los ciudadanos sienten que no fueron consultados, que se les impuso un costo sin voz ni voto. Y esa sensación, acumulada, puede transformarse en presión política real. Porque ningún discurso justifica que lo más íntimo de la vida cotidiana, la taza de café de cada mañana, se convierta en lujo. En este sentido, el café se transforma en símbolo. No es solo un producto afectado por un arancel. Es la prueba de cómo una decisión lejana puede invadir la mesa del desayuno. Cada taza más cara es un recordatorio de que la política no está desconectada de la vida diaria. Y cada sorbo amargo es una invitación a cuestionar si los sacrificios impuestos realmente valen la pena. La ironía final es que, incluso con los precios por las nubes, el objetivo declarado, fortalecer la producción nacional, es casi inalcanzable. Hawái y Puerto Rico producen café de gran calidad, pero en volúmenes reducidos y con costos muy superiores a los de Brasil. No hay forma de que esa producción cubra el gigantesco apetito cafetero de Yuyu. El resultado es un sistema que paga más, obtiene menos y pierde confianza en el proceso. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Seguirá aceptando la sociedad este mal necesario o exigirá un cambio? Porque si algo demuestra esta crisis es que las decisiones de unos pocos pueden alterar profundamente la rutina de millones. Y lo que está en juego no es solo el precio del café, sino la sensación de que el sistema político utiliza a los ciudadanos como piezas en un tablero de poder. Al final, lo que comenzó como un decreto en agosto de 2025 se convirtió en un recordatorio incómodo. La política no es abstracta, toca la vida diaria de formas dolorosamente concretas. La crisis del café es un retrato de hasta qué punto los aranceles pueden funcionar como un impuesto disfrazado que nadie votó, pero que todos pagan. Y quizá lo más importante, es la señal de que la próxima batalla comercial no se librará en un despacho de Washington, sino en la paciencia de los consumidores. Porque cuando millones deciden que no quieren pagar más por menos, la verdadera presión no viene de un lobby, sino de la voz colectiva que exige recuperar algo tan simple
pero tan propio como el café de cada mañana.